¿Qué tal, amantes de la química? Bienvenidos a una sesión más de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Química. En esta ocasión vamos a abordar los temas de la unidad 2, átomos, moléculas e iones. De manera específica, abordaremos los temas que comprenden a la teoría atómica y de esta pasaremos hacia la estructura del átomo, especificando nuestra atención en lo que son los electrones, la radiactividad, el protón y el núcleo, y finalmente el neutrón. Los objetivos de aprendizaje para esta sesión son los siguientes. El aprendizaje declarativo será conocer la evolución de los modelos atómicos y su impacto en la estructura del mismo hasta llegar al modelo atómico actual. El aprendizaje procedimental comprenderá emplear los conocimientos adquiridos para identificar las partículas subatómicas correspondientes en los elementos de la tabla periódica, mientras que nuestro aprendizaje actitudinal nos llevará a debatir sobre la evolución del átomo y la importancia de las partículas subatómicas para la comprensión de ciertas propiedades atómicas. Como productos de evaluación para esta sesión será la elaboración de una línea del tiempo, la cual será el 40% de su calificación, así como la identificación de partículas subatómicas, actividad realizada en el aula y que será el 60% restante de su calificación. Mientras que, como es de costumbre, la acreditación estará en función de su asistencia y la presentación de la actividad diagnóstica de esta parte. En la introducción de esta sesión tenemos que nuestro tema central es el átomo, el cual está constituido por protones, neutrones y electrones, de los cuales se desprende el número atómico y el número de masa. A partir del número de masa nosotros tenemos isótopos, los cuales van a tener una masa atómica promedio. Por otro lado, los átomos pueden presentarse como neutros o como iones, y en el caso específico de iones podemos tener iones negativos conocidos como aniones o bien positivos conocidos como cationes. Para comenzar con la teoría atómica, es importante mencionar algunos filósofos griegos quienes empiezan a sentar las bases de lo que es la estructura atómica. Partimos con Empédocles, quien menciona que la materia está representada principalmente por 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Sin embargo, Leucipo y Aristóteles, contemporáneos de Empédocles, indicaban que la materia podría dividirse interminablemente hasta llegar a ya no poder hacerlo, siendo entonces Demócrito quien acuña el término de átomos, partiendo del griego a, que significa sin, y tomos, división, es decir, sin división. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que posee todas sus propiedades. Para iniciar con las teorías atómicas, mencionamos como principio el modelo atómico de John Dalton propuesto en 1820, el cual parte de 4 postulados. El primero es que los elementos son compuestos por pequeñas partículas individuales llamadas átomos. En este sentido, los átomos de un elemento en específico tienen ciertas propiedades y características. Los átomos de otro elemento van a tener también sus propiedades características de ellos. Sin embargo, ya al conformarse un compuesto, pues vamos a tener estos dos elementos unidos mediante los enlaces y las propiedades de los mismos van a modificarse. El siguiente postulado indica que los átomos son indivisibles e indestructibles, es decir, que conservan su identidad. Sin embargo, en la actualidad esta idea ha sido desechada, puesto que se sabe que los átomos pueden perder su identidad durante las reacciones nucleares, en las cuales el núcleo del átomo es bombardeado con neutrones y de esta manera pierde su identidad, separándose, como lo vemos en este ejemplo, a partir de un átomo, de un núcleo de uranio, en bario y en kriptón. El tercer postulado indica que los átomos de un mismo elemento son iguales tanto en masa como en propiedades físicas y químicas, mientras que los átomos de elementos distintos tienen diferentes masas y diferentes propiedades físicas y químicas. Sin embargo, esta idea no es del todo correcta, dado que hoy en día tenemos el descubrimiento de los isótopos. Los isótopos, recordando, son
elementos iguales con diferentes propiedades físicas y químicas y obviamente también diferentes masas atómicas, a partir sobre todo de las diferencias en cuanto al número de neutrones presentes en el mismo. Del cuarto postulado se desprende la ley de las proporciones múltiples, la cual nos dice que átomos de diferentes elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Esto lo podemos ver ejemplificado en la imagen que tenemos a continuación, donde tenemos átomos de oxígeno y átomos de carbono. En el caso del monóxido de carbono, la proporción es 1 a 1, es decir, por cada átomo de oxígeno hay un átomo de carbono dentro del compuesto. Sin embargo, cuando vemos la molécula del dióxido de carbono, la proporción cambia, puesto que por cada átomo de carbono tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces, esto no es un ejemplo de la ley de proporciones múltiples, que nos indica justamente eso. Tenemos átomos de los mismos elementos, pero unidos en diferentes proporciones. Estos postulados es de los cuales John Dalton se basa para proponer su modelo atómico, en donde él identifica el átomo como una esfera sólida que constituye a todos los cuerpos y que es la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Sin embargo, una serie de investigaciones iniciadas aproximadamente en 1850 y que continuaron hasta el siglo XX demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, es decir, no son solamente esferas sólidas, sino que dentro de ellos hay contenidas algunas partículas subatómicas. En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, que es la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. Para investigar este fenómeno, se utilizó un tubo de rayos catódicos, el cual consta de un tubo de vidrio del que se ha evacuado casi todo el aire. Si se colocan dos placas metálicas y se conectan a una fuente de alto voltaje, la placa con carga negativa y que se llama cátodo emite un rayo invisible. Este rayo, denominado catódico, se dirige hacia la placa con carga positiva, la cual se denomina ánodo, que pasa por una perforación y continúa su trayectoria hasta el otro extremo del tubo. Cuando dicho rayo alcanza la superficie recubierta de una manera especial, produce una fuente de fluorescencia o luz brillante. Estudios posteriores sobre el tubo de rayos catódicos llevaron a Thomson a establecer su modelo atómico en 1897. Para ello, se hicieron experimentos colocando ahora un imán entre el ánodo y la pantalla, observando que los rayos catódicos se desviaban en presencia de un campo magnético generado por el imán o un campo eléctrico generado por las placas metálicas conectadas a la fuente de alto voltaje, y que cuando ambos campos estaban presentes, se anulaban y los rayos entonces seguían una trayectoria recta sin desviarse. Debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos por la placa con carga negativa, deben consistir en partículas con carga negativa. Estas partículas se denominaron electrones. Entonces, los rayos catódicos son en realidad haces de electrones. En esta imagen tenemos justamente el experimento que se llevó a cabo. Cuando hay un campo magnético, el haz de electrones se desviaba hacia el punto A, es decir, hacia la parte superior de la pantalla. Cuando había la presencia de un campo eléctrico, este se desviaba hacia el punto C, es decir, la parte inferior. Pero cuando ambos campos estaban presentes, tanto el magnético como el eléctrico, no había desviación, sino que estos seguían una línea recta. Para que un átomo sea neutro, debe contener el mismo número de cargas positivas y cargas negativas. Esto llevó a Thomson a proponer su modelo atómico como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban inmersos los electrones como si fueran las pasas en un pastel. Es por ello que este modelo atómico se conoce como el modelo del pudín de pasas. Thomson afirma entonces que los átomos son eléctricamente neutros y si poseen cargas negativas deben tener cargas positivas en cantidad suficiente para que los átomos se neutralicen. Por otra parte,
Röntgen observó que cuando los rayos catódicos incidían sobre el vidrio y los metales, emitían rayos muy energéticos, capaces de atravesar la materia, a los que nombró rayos X. Con esto surgen los inicios de la radiactividad, la cual es la emisión espontánea de radiación y partículas subatómicas por un enlace inestable. Esto se genera a través de la desintegración o descomposición de las sustancias radiactivas, produciéndose tres tipos de rayos diferentes. Los rayos alfa cargados positivamente y que en esta imagen podemos ver desviados hacia la parte superior. Los rayos beta cargados negativamente, similar a los rayos catódicos que en la imagen se observan en la parte inferior. Y los rayos gamma, que poseen una carga neutra, por lo que son considerados radiación electromagnética y que en nuestra imagen apuntan hacia la parte central. Continuando con estas investigaciones y tomando de base a los rayos alfa, los cuales poseen carga positiva, Rutherford efectúa una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y de otros metales, los cuales son utilizados como blanco de partículas alfa, recordando entonces que son partículas con carga positiva y que provienen de una fuente radiactiva. De manera particular, son Marsden y Geiger quienes observan que la mayoría de estas partículas atravesaban la lámina de oro sin desviarse o bien con una ligera desviación. De cuando en cuando, algunas partículas alfa eran dispersadas o desviadas de su trayectoria con un gran ángulo. Esto iba en contra del modelo de Thomson, pues de acuerdo con él, la carga positiva del átomo era tan difusa que se esperaría que las partículas alfa atravesaran las láminas sin desviarse, o bien con una mínima desviación. Para explicar los resultados obtenidos, Rutherford propone un nuevo modelo, en el cual la mayor parte de los átomos debe ser espacio vacío. Esto explicaría por qué la mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina de oro sin sufrir ninguna desviación o con muy poca desviación. Rutherford propone entonces que las cargas positivas de los átomos estén concentradas en un denso conglomerado central, al que denominó núcleo. Su conclusión entonces indica que la carga positiva, es decir, los protones, y casi toda la masa se concentra en un núcleo muy pequeño, mientras que los electrones van a estar girando alrededor de él, ocupando casi todo el volumen del átomo. Partiendo de la conclusión de Rutherford acerca de que la masa del electrón está contenida en el núcleo, se observa que los núcleos eran más pesados de lo que indicaba el número de cargas positivas. Hasta entonces, se sabía que el átomo de hidrógeno, el cual es el más sencillo, contiene solo un protón, mientras que el átomo de helio contiene dos protones. Por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debería ser 2:1. Sin embargo, en realidad la relación es 4:1. Entonces, debería existir otro tipo de partícula subatómica en el núcleo que ayudara a comprender más estas proporciones. Chadwick es el encargado de realizar el experimento, mediante el cual bombardeó átomos de berilio con rayos alfa y observó que se desprendía un tipo de partícula de masa casi igual a la del protón, pero que ésta no se desviaba por un campo eléctrico ni magnético. Él es entonces a quien se le atribuye el descubrimiento de los neutrones en 1932. De todo material se desprenden las partículas subatómicas, las cuales son protón, neutrón y electrón. Recordando que el protón y el neutrón se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que el electrón se encuentra alrededor de él. El protón y el neutrón tienen una masa bastante similar que se determina como 1.67 por 10 a la menos 24 gramos, mientras que la masa del electrón es muy inferior a esta, siendo de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Otra característica importante es la carga. Mientras el protón tiene una carga positiva, el neutrón no tiene carga y el electrón tiene carga negativa. De estas tres partículas subatómicas se desprenden algunos nuevos conceptos, como lo es el número atómico representado con la letra Z,
el cual es la cantidad de protones que tiene un elemento y que va a determinar su identidad y sus propiedades físicas y químicas. Hay que mencionar que en un átomo neutro siempre va a haber un mismo número de protones y un mismo número de electrones. Por otro lado, tenemos a la masa atómica representada con la letra A, la cual es la suma de los protones y neutrones que hay en el núcleo del átomo. Esto da pie a la presencia de isótopos, los cuales son átomos de un mismo elemento con igual número atómico, pero que van a tener diferente masa atómica por la presencia del número de neutrones en su núcleo. Y finalmente, el peso atómico, el cual es el promedio ponderado de las masas atómicas de los isótopos naturales de un elemento. Tomando el concepto de átomos neutros, estos son aquellos que poseen el mismo número de protones y de electrones, en los cuales entonces el efecto de la suma de sus cargas va a ser de cero. Sin embargo, cuando los elementos se enlazan, van a generarnos entonces iones. Estos son elementos o átomos que tienen el mismo valor de número atómico y por lo tanto el mismo número de protones y de masa atómica que un átomo neutro, pero van a tener diferente cantidad de electrones. Y en este sentido podemos tener dos tipos de iones. Aniones, aquellos que tienen carga negativa porque ganan electrones, y aquellos que tienen carga positiva porque pierden electrones. Este es un ejemplo de un catión. Tenemos el átomo de litio, el cual tiene 3 protones y 3 electrones cuando se encuentra en su forma neutra. Sin embargo, este átomo tiende a perder su electrón y nos genera entonces un ion que en este caso, al presentar una carga positiva por la pérdida del electrón, genera entonces un catión. Aquí vemos el ejemplo de lo que vendría siendo un anión a partir del átomo de oxígeno, el cual tiene 8 protones y 8 electrones. Sin embargo, si este gana 2 electrones y pasa a tener ahora 10 electrones en lugar de 8, entonces estará formando un anión, puesto que tiene mayor número de electrones que de protones. Hasta aquí llega esta sesión de los modelos atómicos, esperando que la información proporcionada les ayude a elaborar su línea del tiempo, recordándoles que deben entregarla como producto de evaluación y también haciéndoles mención de que debe contener los modelos de la mecánica cuántica actual, puesto que hasta el momento solo hemos abordado los que contemplan solo las partículas subatómicas. Les muestro también la lista de cotejo con la cual será evaluada esta línea del tiempo para que ustedes la consideren al momento de realizar la actividad. Y bueno, no omito recordarles que el video queda para que lo revisen cuantas veces que consideren necesario y pues esperando que la información les sea de utilidad. Gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente sesión.